Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 10 de la clase de cirugía y vamos a hablar un poquito sobre las neuralgias craneales. Bueno, primero vamos a hablar qué son las neuralgias craneales. Este es un dolor paroxístico que se origina a lo largo de un nervio craneal en específico. Este se diagnostica mediante un examen clínico, ya que no hay alguna prueba que lo diagnostique, ¿no? Su tratamiento suele ser con medicamentos antiepilépticos y las neuralgias suelen deberse a otra fuente, ya sea alguna infección, algún tumor. Un poquito sobre la historia de la neuralgia del trigémino es que fue descrita por primera vez en el siglo I por Areteo. Aquí los tratamientos eran vendajes empapados de arsénico, cobra, mercurio y cicuta. Fue en 1765 cuando se reconoció por primera vez como una entidad médica única y los primeros intentos de tratamientos quirúrgicos fue en 1750, pero no fue hasta comienzos del siglo XIX cuando tuvieron éxito. Bueno, causas. Son paroxismos estereotipados de dolor lancinante que ocurren en una parte limitada del territorio del trigémino. Esta suele ser una separación del área desencadenante de la región dolorosa. Aquí hay ausencia de déficit sensitivo o motor. Y bueno, como ya había mencionado, responden a medicamentos antiepilépticos. Bueno, esta es una tabla una tabla comparativa sobre las características de las neuralgias craneales. Bueno, tenemos la neuralgia típica, la neuralgia atípica o bien dolor facial unilateral y la idiopática persistente, dolor facial. Bueno, la neuralgia típica, esta es de frecuencia intermitente. En descripción de los síntomas, se manifiesta como un dolor, como si fuera un apuñalamiento, como una descarga eléctrica y viene mencionado como tiroteo. Me imagino que es como si te disparara. La ubicación pues es unilateral, generalmente en el área del trigémino. Cambios sensoriales es de ninguno a leve, a hiperestesia. Las causas vienen siendo compresión vascular del nervio. La edad común de inicio es de 50, mayor de 50. En género es 60% mujeres. Después tenemos la neuralgia típica, que la descripción de los síntomas es dolor o ardor. Su ubicación también es en el trigémino o superior cervical. De cambios sensoriales ya es de leve a moderada hiperestesia. Las causas pueden ser ya bien algún tumor, algún traumatismo, alguna infección. La edad común de inicio es de 30 y es de 75% mujeres. Después tenemos la tercera, que es idiopática persistente o bien dolor facial. Aquí también los síntomas son como ardor, dolor. La ubicación ya no es un nervio craneal en específico, pero aquí ya puede ser unilateral, pero puede llegar a irradiarse al otro lado de la cara, bien normalmente sería al lado izquierdo, y convertirse en bilateral. Los cambios sensoriales ya es hiperestesia, distestesia, parestesia. Las causas no se sabe y la edad común es variable y ya aumenta a 90% en mujeres. Bueno, unos datos sobre la neuralgia del trigémino es que no es muy común. Generalmente se manifiesta en personas de 60 años, más o menos en mujeres, como ya habíamos dicho, más o menos en el lado derecho de la cara y en alrededor de la boca y de la mandíbula. Bueno, había mencionado en la neuralgia típica que la causa es compresión vascular del nervio. Aquí hablamos de compresión vascular. Bueno, la causa más común de una compresión vascular es cuando el asa rostroventral de la arteria cerebelosa superior comprime el nervio trigémino en el tronco del encéfalo o en sentido distal.
También se ha encontrado compresión por las arterias cerebelosa posterior inferior, vertebral y cerebelosa anterior inferior. También otras causas de compresión es cuando existe un meningioma, quistes epidermoides, quistes aracnoideos y quistes sonoras. Bueno, en una neuralgia trigeminal como tal no existe una prueba para diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico se va a hacer mediante una historia de síntomas característicos, mediante la ausencia de cualquier anomalía o por el hallazgo en el examen clínico. ¿Sí? No hay que compararlo como por ejemplo con varias neuropatías como el síndrome del túnel carpiano o una hernia de disco, en donde los estudios electrofisiológicos nos dan el diagnóstico, como por ejemplo una conducción nerviosa, un electrocardiograma, etc. En este caso, en la neuralgia trigeminal, no hay una prueba como tal para su diagnóstico. Sin embargo, hay estudios recientes que demuestran anomalías funcionales en una resonancia magnética en pacientes con neuralgia trigeminal. Estos hallazgos son alentadores, ¿verdad? Y pues la verdad es que aún está en una línea de investigación, pero dicen que puede resultar útil en un futuro próximo, ¿sí? Para el desarrollo y el diagnóstico de una neuralgia trigeminal. Ahora, los pacientes con neuralgia del trigémino, ¿sí?, no tienen una anormalidad sensorial. ¿Qué quiere decir? Que una lesión por compresión nerviosa que produce dolor facial no parece producir un déficit sensorial. Me refiero más o menos, poniendo de ejemplo, el síndrome del túnel carpiano, ¿verdad? Como una servidora que ya lo ha padecido. El túnel carpiano normalmente se va a caracterizar porque es una compresión de los nervios. ¿Qué pasa cuando comprimes el nervio? Normalmente se te duerme, ¿sí? Yo les digo por experiencia, cuando tuve el túnel, se siente como cuando se te duerme una pierna que la traes encima de otra aplastándote, o sea que tienes una compresión y la pierna se te duerme y sientes así como cosquilleíto. Bueno, así suele producir el síndrome igualmente, pero a diferencia de la neuralgia, no pasa esto. En la neuralgia, en vez de tener ese déficit sensorial que normalmente tenemos cuando se comprime un nervio, tenemos como que se elevan, ¿no? Como que es muchísimo más sensible esa zona, ¿sí? No se te va a dormir. Normalmente los pacientes a lo mejor lo pueden como confundir, como es que se me va a dormir la cara, y no, la cara no se te duerme, no es que no la sientas, es más, vas a sentir de más. El mínimo toque que tú sientas en tu cara, el mínimo arrastre de tu rostro, es un dolor indescriptible en una neuralgia, ¿sí? Pero sin embargo, en otro tipo de anomalías en donde hay una compresión, normalmente sí hay ese déficit sensorial, ¿okay? Como por ejemplo en el túnel, pues no sientes la verdad el dedo, sientes que está dormido completamente, no lo sientes, ¿sí? En este caso, pues es sorprendente, ¿sí?, que una compresión nerviosa produzca un trastorno doloroso, pero que no haya evidencia de daño en las fibras grandes como parestesia o una pérdida sensorial, ¿ok? Entonces sigue siendo una característica desconcertante y pues bastante interesante de este trastorno. Ahora, los signos y síntomas. Normalmente hay una clasificación de la neuralgia trigeminal para como establecer y realizar un diagnóstico más eficiente, etc. La primera clasificación la hace White y Sweet, que desarrollaron sus propios criterios para ayudar a facilitar el reconocimiento clínico de una neuralgia trigeminal. Aquí lo mencionan, lo enseñamos. El primero es un dolor paroxítico, el segundo es un dolor que puede ser provocado por un ligero toque. El dolor se limita al trigémino, que el dolor es unilateral y que hay una sensibilidad clínica. Y después tenemos la siguiente clasificación, que bueno, es la clasificación de la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, IHC, y que también desarrolla nuevos criterios para el diagnóstico clínico para la neuralgia trigeminal. Sin embargo, como tal, una neuralgia trigeminal se va a caracterizar por ese dolor paroxítico intenso, va a ser un dolor eléctrico, que bueno, puede incluir espasmos musculares en el lado afectado de la cara, y normalmente estos ataques suelen durar fracciones de un segundo hasta 2 minutos seguidos, y sigue un periodo refractario durante el cual el dolor no se puede provocar,
¿ok? El dolor comienza y cesa de manera abrupta. Y la remisión espontánea del dolor puede ir de 6 semanas, meses o incluso años, ¿ok? Ahora, el dolor se va a producir a lo largo de las divisiones del nervio trigémino. Ocurre con mayor frecuencia en la división B2 y en la división B3. Normalmente la división B1 es rara que ocurra una neuralgia del trigémino, y muy a menudo pues va a ser en la parte central de la cara, cerca de la nariz y los labios, que es la zona como más común en donde se va a presentar este dolor desencadenante, ¿ok? Y se ha descubierto que el tacto y la vibración son estímulos muy nocivos que provocan estos efectos desencadenantes en una neuralgia trigeminal. Les digo, es increíblemente que con el tacto el paciente sienta demasiado, ¿sí? Ahora, se ha informado que los ataques desencadenantes normalmente suelen aparecer cuando el paciente o se lava la cara, o se afeita, o habla, o mastica, o se cepilla el pelo, se lava el cuero cabelludo, o incluso con la ligera brisa del viento que te pega en la cara. El paciente ya con eso tiene ese estímulo bastante fuerte, ¿ok? Y por eso, debido a esto, pues en gran número de personas, ¿sí?, de pacientes tienen esta mala higiene, esta pérdida de peso, esta deshidratación y ese aislamiento social, porque tratan de evitar el dolor a todo, ¿ok? Entonces la doctora lo había explicado ya en clase, que pacientes que normalmente tienen neuralgia del trigémino son pacientes que están emocionalmente deprimidos, pacientes que están encerrados totalmente, que el dolor es tan intenso que no puede tener una buena calidad de vida. Entonces, esos pacientes hay que bastante cuidarlos, y una vez que la neuralgia no se cura. La neuralgia, desgraciadamente, tiene tratamientos para minimizar sus efectos, pero no hay una cura que elimine completamente esa neuralgia. Se dice que el dolor de la neuralgia del trigémino es paroxítico. Quiere decir que es una característica clave de la neuralgia trigeminal, el dolor paroxítico o los ataques paroxíticos, y normalmente el dolor tiene una similar cualidad a una descarga eléctrica, ¿okay? Tiene un inicio repentino y luego a menudo hay una intensidad grave que suele provocar una mueca facial. Es como si te pusieran aquí toques, te pusieran aquí para que te dieran toques en la cara, y empieza como que con el nivel más bajo y luego van subiendo, y en el nivel más alto sientes como que toda tu cara se construye, ¿no? O sea, se arrisca, se hace una mueca. Entonces eso es lo que provoca el dolor paroxítico. Es como un rayo, ¿sí? Es una descarga eléctrica. Normalmente los pacientes así lo describen, como un rayo, una sensación de descarga eléctrica instantánea, ¿no? En un segundo. Y pues normalmente esa sensación eléctrica instantánea desaparece en mucho menos de un segundo, ¿sí? Es rápida. Y bueno, hay pacientes que desarrollan una neuralgia trigeminal con un dolor de fondo que es muy persistente, además del dolor paroxítico. O sea, todavía tienen el dolor paroxítico, que ya de por sí es doloroso, tienen un dolor de fondo persistente, es decir, no se quita inmediatamente. O sea, les digo, el dolor paroxítico es como un rayo, llega y se va, ¿ok? Pero esos pacientes no, aparte de tener ese como que dolor instantáneo, todavía siguen persistentes, o sea, todavía siguen con ese dolor varios ratos, un rato más, sí, o sea, persiste ese dolor. Entonces, esto es llamado neuralgia trigeminal atípica. La neuralgia trigeminal atípica se dice que es cuando los pacientes ya no responden significativamente a las terapias farmacológicas que sirven para intervenir la neuralgia trigeminal. O sea, es un dolor tan intenso que les digo, o sea, persiste por muchísimo tiempo, que ya ni siquiera los fármacos que se les dan a los pacientes con neuralgia trigeminal como tal les van a servir o les van a funcionar, ¿sí? A eso se le conoce como neuralgia atípica. Y bueno, sin embargo, también existe otro síndrome que se llama preneuralgia trigeminal. En estos pacientes hay un dolor sordo, un dolor ardiente que va a afectar la parte de la mandíbula superior o inferior, y va a durar horas, ¿okay? Días o incluso semanas.
y puede ser desencadenado ya sea por movimientos o por líquidos, normalmente en la mandíbula. Los pacientes que pueden tener varios ataques de este dolor con remisiones durante semanas, meses o años, seguido de una aparición repentina de dolor paroxítico. Sin embargo, estos pacientes sí van a responder a los fármacos que se les van a dar, que normalmente los fármacos que se utilizan para tratar la neuralgia trigeminal, no para tratarla, para minimizar los efectos de su dolor, son la carbamazepina y el baclofeno, ¿sí? En la mayoría de los casos. Pacientes que ya no reaccionan a la carbamazepina y al baclofeno ya tienen una neuralgia típica, ¿sí? Una neuralgia que ya se extiende más allá del dolor paroxítico. El dolor en la neuralgia del trigémino se va a limitar solamente a una zona. Los paroxismos del dolor en la NT van a tener delimitancia solamente hacia un lado, es decir, que al momento de que el paciente vaya a tener una sintomatología hacia esta afectación, va a sufrir solamente de un lado, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo del cual se ha afectado. Los estudios que refieren a los pacientes en cuanto al dolor nos dictamina que es más propenso sentir dolor en el lado derecho que el izquierdo, con promedios que oscilan del lado derecho entre un 59% y el lado izquierdo un 66%. Es importante resaltar que los ataques del dolor paroxísticos en el nervio trigémino son unilaterales. En la parte de análisis no hay así un estudio conciso que nos muestre el diagnóstico y que aborde el diagnóstico como tal de un dolor en el nervio trigémino. Más bien el diagnóstico se va a tomar ya cuando el paciente visita alguna clínica y tiene una valoración diagnóstica con los dolores y la sintomatología que va refiriendo nuestro paciente. Posteriormente tenemos la parte de sintomatología. En esta parte nosotros tenemos que estar conscientes de qué pudo ser un factor desencadenante en la neuralgia del trigémino del paciente, para así nosotros encontrar ese factor desencadenante y atacarlo desde la raíz, no solamente la sintomatología que nos va a referir nuestro paciente en ese momento. Finalmente, pero no menos importante, tenemos la parte de alternativas. ¿Qué alternativas podemos encontrar nosotros para poder diagnosticar nuestra neuralgia del trigémino? Me parece hay dos pilares muy importantes en este caso. Está la tomografía computarizada, que nos va a ayudar a tener un panorama más amplio de lo que estamos viendo a zona de la neuralgia del trigémino, y la resonancia magnética. Como tratamientos, tenemos que la herramienta de primera mano que podemos utilizar para las neuralgias del trigémino es el uso de antiepilépticos. Esto debido a que la carbamazepina se va a metabolizar en el centro isoenzimático del citocromo P450. La dosis inicial recomendada para usar este tipo de medicamentos será de 100 a 200 miligramos durante el día. Que debemos contar que también la carbamazepina nos va a generar o nos puede generar efectos secundarios, que estos van a ser, y tenerlos bien presentes al momento de tomarla, pueden ocurrir como cefaleas, estreñimientos, náuseas, somnolencia, entre otros. Me tocó el tratamiento quirúrgico, que está destinado a dañar o destruir los nervios radioterapias, que estas pueden aliviar el dolor de los pacientes y no son candidatos a la cirugía. Y las cirugías son más, el doctor se podría decir. También la neuralgia del trigeminal secundario, neuropatía del trigeminal dolorosa. Bueno, se diferencia porque existen otras causas para desarrollar el dolor en el nervio trigémino y puede deberse a las lesiones de un tumor. También las neoplasias benignas o malignas son causantes comunes de estos dolores, aunque a veces las infecciones en hongos y bacterias también pueden ser causantes de desarrollo de lesiones y
remisión, y estas pueden afectar más a mujeres que a hombres. Otras neurologías craneales, bueno, la neurología del nervio común, es un trastorno que se suele atribuir a la compresión vascular y es dolor asociado con esta neuralgia, se describe como agudo, laciente y paroxístico, perdón. Un dolor ocurre unilateralmente y profundamente dentro del oído y se puede desencadenar por los ruidos, el frío, la deglución o el tacto también. También en ocasiones los pacientes con esta neuralgia también pueden tener dolor a lo largo del nervio trigémino debido a la presión que cruza. Bueno, otra neuralgia de la rama del trigémino, se han descrito neuralgias incluso menos frecuentes que afectan al nervio trigémino. Las neuralgias incluyen neuralgia supraorbitaria, neuralgia mesociliar, neuralgia infraorbitaria y cefalia numular, y también la neuralgia suborbitaria suele presentar también como unos dolores paroxísticos o incluso constantemente en la escotadora de la suborbitaria. El nervio anestésico local con un pequeño volumen. Bueno, la anestesia dolorosa. La anestesia dolorosa, esta es la percepción del dolor en una zona que ha sido anestesiada. O sea, no sirvió, se puede decir. Es una complicación de la cirugía del nervio trigémino, resección nerviosa, MVD, ganglios percutáneos e incluso radiocirugías esteroidáxica. Como también se les informa que sienten como si estuvieran dando electroshock, así como que es el elemento eléctrico del dolor. Bueno, y también el dolor fluctúa con los cambios del clima y la temperatura. Este diagnóstico se realiza excluyentemente en otros factores, el tratamiento empírico con anticonvulsivos, antidepresivos tricíclicos e inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, que puede ayudar. En algunos casos, tratamientos conservadores no son efectivos. Bueno, esto sería toda la presentación y muchas gracias por ver.